Luchando por la justicia. Soluciones legales para el día a día. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de Ciudadana 660 del Instituto Mexicano de la Radio. Invitarles como cada viernes a escuchar el contenido de este programa, así como diversa información que tenemos disponible para todos ustedes. Y el día de hoy vamos a abordar un tema súper importante que lo estamos escuchando de forma constante en diversos medios de comunicación, incluso en diversos textos, columnas de opinión, etcétera, que es sobre la jurisprudencia. Pero para este tema tan importante contamos con el doctor Ricardo Sepúlveda. Él es doctor por la Universidad Panamericana, asimismo es abogado por la Escuela Libre de Derecho, con especialidad de Derechos Humanos por la Universidad de Nottingham en Inglaterra. Es profesor de Jurisprudencia y Control de Convencionalidad en la Facultad de Derecho de la UNAM. También ha sido director de Políticas Públicas de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación. Ha sido consejero ciudadano de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, consultor internacional de la OEA, es decir, de la Organización de los Estados Americanos, y actualmente es el coordinador general de compilación y sistematización de tesis del Poder Judicial del Estado mexicano. Querido doctor, bienvenido a Luchando por la Justicia del IMER Radio. Gracias, Jessica. Es un gusto siempre estar aquí en el IMER y además platicando de estos temas. Claro que sí, querido abogado, y justamente vamos a hablar de esta jurisprudencia porque, por ejemplo, buscamos en internet o leemos en textos que son varias sentencias o resoluciones judiciales emitidas por el mismo órgano jurisdiccional con un criterio o con un valor de conocimiento en el cual van en el mismo sentido o con la misma idea o con la misma intención, y lo que busca es unificar. Pero realmente queremos entender más allá de este criterio orientador o unificador, si realmente la jurisprudencia es ley, es un criterio orientador. ¿Qué es? Platíquenos al respecto. Gracias, Jessica. Pues a mí me gustaría comenzar por decir algo muy básico, ya lo estás tú dando por entendido, pero no olvidemos que la jurisprudencia es una forma de crear derecho, lo mismo que una ley. Y ambas tienen la misma importancia. La jurisprudencia, de hecho, es anterior a la ley. Si nos remontamos a cuando surge el derecho ya en forma, como fue en el caso de los romanos, pues ellos no tenían leyes, se basaban en resoluciones de casos de los cuales derivaban principios que luego les servían para regular su vida social y también para establecer el modo como iban a resolver los casos que se les fueran presentando. Y a lo largo de la historia la jurisprudencia pues ha estado presente en diversos sistemas. Hay algunos países, lo sabemos, como por ejemplo Inglaterra o los Estados Unidos de Norteamérica, que lo tenemos más cerca, que su sistema se basa fundamentalmente en las resoluciones de los jueces y a partir de ahí han creado principios que han perdurado a lo largo de los siglos. La jurisprudencia es muy importante, tan importante como la ley, y la razón es muy sencilla. Las leyes son generales, establecen reglas para todos, pero obviamente no pueden contemplar las circunstancias, no pueden prever las diferencias de cada caso. Por supuesto que la justicia es aplicar reglas generales, pero es aplicar reglas generales atendiendo los casos. Por eso, cuando la jurisprudencia se fortalece en un país, se logra mucho más nivel de justicia. Yo diría incluso que hoy estamos en una nueva era de la jurisprudencia, porque a lo largo de la historia, no me quiero remontar mucho más allá, pero sí identifiquemos que a partir de la Segunda Guerra Mundial se crearon los tribunales llamados constitucionales y se ha generado una nueva era, una mucho mayor importancia de la jurisprudencia, incluso con respecto a las leyes. Y eso ha llegado a nuestro país. Nosotros, ahorita que citabas el tema de la reiteración, déjame decir un poco cómo ha sucedido en nuestro país. Desde hace ya más de un siglo se adoptó una forma de darle fuerza a la jurisprudencia que consistía en lo siguiente: que en la ley de amparo se estableciera que los jueces que no siguieran un criterio que hubiera sido reiterado
en 5 ocasiones por un tribunal superior, en este caso por la Corte, porque era quien resolvía los amparos, iba a ser sancionado. Se establecía la obligación de que el juez se atuviera a los criterios usados o reiterados en 5 ocasiones en casos anteriores. Con eso se crea por primera vez la reiteración, es decir, la jurisprudencia para que sea realmente obligatoria tiene que repetirse en 5 casos. ¿Por qué? Lo de los 5 casos es una medida de prudencia para que realmente los criterios sean sopesados, bien razonados y a partir de ahí se vuelvan prácticamente una ley, porque si un criterio obliga a un juez, pues obviamente es como una ley. Pero esto, por cierto, ha cambiado. Pero quizá para esta primera pregunta yo lo que te diría es, con lo que repasé un poco de historia, es muy importante la jurisprudencia. Estamos en una nueva era, tiene carácter de ley y la jurisprudencia sobre todo nos ayuda para tener, digamos, criterios y principios que nos acerquen más a la justicia que incluso las leyes. Y justamente, abogado, ahorita que platica de esta jurisprudencia que sin duda son criterios que generan derecho también, tengo una duda. Entonces, ¿la jurisprudencia puede emitirla cualquier tribunal o cualquier ente que se encargue de emitir sentencias y resoluciones, con independencia de que sean del Poder Judicial Federal o Poder Judicial local? ¿O hay alguna regla? Muy importante lo que preguntas. Mira, hay que entender la jurisprudencia de 2 maneras. Una es la jurisprudencia formal y obligatoria y otra es la jurisprudencia en sentido general, que es cualquier criterio que se emite por un tribunal. Cualquier criterio que se emite por un tribunal es, podríamos decir en general, es jurisprudencia en el sentido de que es algo que puede orientar a otros tribunales. A veces hay criterios entre tribunales del mismo nivel, pero lo que es cierto es que el propio sistema, la Constitución y las leyes tienen que decir qué órganos son competentes para emitir jurisprudencia obligatoria. Es decir, la jurisprudencia se vuelve obligatoria cuando es normalmente de tribunales superiores hacia los inferiores. Y obviamente hay jurisprudencia federal y hay jurisprudencia local. En cuanto al concepto de obligatoriedad, podemos decir un criterio vale por 2 razones, o por lo que contiene y por lo que también resulta de obligatorio según la propia ley. ¿Qué pasa en México? En México, la jurisprudencia federal, para referirme ahorita a esa, la puede emitir o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obviamente, ya saben que la Corte se compone del Pleno y de las salas, luego puede haber jurisprudencia del Pleno o de cada una de las 2 salas, y también la puede emitir los tribunales colegiados de circuito. Y hay una tercera instancia que también la menciono, aunque quizá no me detenga tanto, que son unos tribunales llamados plenos regionales, que están entre los tribunales colegiados de circuito y la Corte. Cada uno de estos órganos tiene reglas especiales de jurisprudencia y ahí es donde vino el cambio, porque ya habíamos hablado de la reiteración. Desde hace prácticamente 150 años existió la reiteración como única forma de formar jurisprudencia, pero en el año 2021 se cambió y la Corte ahora no requiere de reiteración, basta con que una sola sentencia o una sola resolución se emita para que los criterios que contiene esa resolución sean obligatorios. Se llama jurisprudencia por precedente obligatorio. Y en el caso de los tribunales colegiados, eso sí requieren de reiteración en 5 casos. Entonces, es como está a nivel federal. No sé si con esto más o menos respondo a tu pregunta o quisieras precisar algo más para poder también profundizar en otras formas de integración de jurisprudencia. Justamente ahorita que nos platica de esto, por ejemplo, me vienen 2 preguntas. Si la jurisprudencia que se emite desde el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, por todas y todos los integrantes de la Suprema Corte, es decir, las y los ministros, tiene más validez que la jurisprudencia que se pueda emitir desde la primera o la segunda sala de la Corte. Y también si esta jurisprudencia que se emite por el Pleno de la Suprema Corte, en dado caso pueda tener mayor fuerza o mayor criterio o mayor validez o mayor certeza, entonces, que las jurisprudencias que se puedan emitir incluso en los tribunales locales. Por supuesto, la jurisprudencia en nuestro país es jerárquica, por lo tanto, va de arriba para abajo. La jurisprudencia del Pleno obliga a todos los que están por debajo, incluyendo las salas de la Suprema Corte, los tribunales colegiados, incluso todos los tribunales locales. Todos tienen que seguir esos criterios administrativos, laborales, locales, todos. Las de las salas obligan
a todos los de abajo. Así vamos, ¿no? Y las de los tribunales colegiados obligan también hacia abajo, nada más que no todos los tribunales del país, sino aquellos que son de su región, o sea, de su circuito. Así va descendiendo, digamos, para crear toda una estructura. Y es una forma también de lograr pues uniformidad, como decías tú al principio, y eso da pues evidentemente seguridad jurídica, saber cuáles son los criterios conforme a los cuales un tribunal va a resolver. Y ahora que comenta estos criterios orientadores, estos grandes avances también que genera el derecho, me hace pensar entonces en qué papel tiene la jurisprudencia, porque luego las encontramos mucho en los protocolos, en estos nuevos instrumentos que utilizan todos los poderes judiciales a nivel local y también el Poder Judicial Federal. Entonces después estamos encontrando juzgar con perspectiva de género, casos con derechos de la niñez, para las adolescencias, personas con discapacidad, diversidad sexual. Entonces, ¿hay alguna relación que tengan la jurisprudencia con estos protocolos para juzgar con determinados parámetros o son ejercicios completamente distintos? No, mira, sí tienes razón. Déjame ponerlo antes de hablar de los protocolos en específico. Normalmente el derecho avanza primero la jurisprudencia y luego viene la ley. ¿Por qué sucede así? Porque la ley no puede ir a la misma velocidad que va, no se puede generar leyes y cambiarlas tan rápido como va la dinámica social. Entonces, muchos de los asuntos que ocurren en la sociedad y que tienen que resolverse se ven primero en juicios y luego esos juicios se resuelven conforme a algunos criterios. A veces se tiene que innovar, resolverlos conforme a nuevas ideas y luego eso repercute en las leyes. Voy a poner algunos ejemplos. El derecho a la seguridad social de las empleadas del hogar es algo que no ha estado en ley, la ley del trabajo las excluía y ahora resulta que sí tienen ese derecho y eso se debió a una resolución, en este caso de la Suprema Corte de Justicia. Ese es un caso, por poner uno, pero puedo poner más que tienen que ver quizá más con lo que tú preguntabas sobre protocolos. El derecho a que las personas que tienen discapacidad mental o discapacidad psicosocial puedan contratar, vender, comprar, heredar. Esta capacidad jurídica, que es muy importante, estaba vedada en los códigos civiles de todo el país por el hecho de que se les declaraba en interdicción, la famosa interdicción. Pero eso ha evolucionado a nivel internacional y ahora la propia Corte ha ido resolviendo. Debe de hacerse un acompañamiento, pero no negarles el derecho a actuar jurídicamente. En segundo caso, la protección de las niñas y niños, los derechos de las mujeres que se dedican al hogar, por ejemplo, que debe haber una equidad, una igualdad entre el hombre y la mujer en el momento, por ejemplo, de hacer una distribución de bienes si se llega al divorcio. Todos estos casos que se han ido avanzando proceden de sentencias. Las redes sociales, no hay leyes en México que regulen ahorita las redes sociales. ¿Qué tanto derecho de acceso a la información hay en estas redes sociales? Todo eso deriva de las sentencias. Entonces sí hay mucha relación, porque el sistema jurídico es uno, entre lo que se va diciendo en los tribunales, luego se recogen las leyes o en protocolos. Los protocolos son precisamente más específicos que las leyes. No sé si con esto se explica cómo es la dinámica. Por eso es tan importante la jurisprudencia, porque va como adelante de todo. Totalmente. ¿Cómo es que va generando o abriendo brecha para nuevos contextos, para nuevas necesidades, para nuevos escenarios? Pero querido Ricardo, vamos a hacer una breve pausa aquí en el IMER Radio. Regresamos en breve. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. Continuamos, Luchando por la justicia. Amigas y amigos de Luchando por la Justicia, ya regresamos de una breve pausa aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. Invitarles nuevamente a escuchar el contenido de este programa que tenemos para todas y todos ustedes, que generamos con mucho gusto y que nos encanta. Y el día de hoy, como platicábamos en la primera parte de este programa, tenemos como invitado al abogado Ricardo Sepúlveda, quien también cuenta con un doctorado por la Universidad Panamericana justamente en Derecho. Y nos está platicando el día de hoy sobre la jurisprudencia, cómo es que
estos criterios de forma reiterada pueden abrir brecha o nuevas oportunidades o nuevos criterios que son orientadores, que también se pueden ver reflejados en los protocolos que emiten las diversas autoridades del Estado mexicano, sobre todo las del Poder Judicial, llámese a nivel local y a nivel federal. Sin embargo, también nos comenta pues que dentro de esta jurisprudencia que puede haber, e incluso dentro de la misma Corte, pues lo cierto es que hay una jerarquía por parte del Poder Judicial, sobre todo la jurisprudencia que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada por su pleno, es decir, por las y los 11 ministros que la integran. Y ahorita que estamos platicando de este criterio orientador que se puede ver plasmado y que van de avanzada, sobre todo para casos de redes sociales o de criterios novedosos, ¿cómo es que se puede trasladar esta jurisprudencia para la ley? ¿Se puede materializar ya en ley o es necesario que pase por un proceso legislativo? Bueno, gracias, Jessica. Fíjate que hay una relación muy importante entre la jurisprudencia y la ley. Por un lado, la jurisprudencia puede resolver casos que la ley no resuelve y adelantarse, como decíamos en el otro espacio. Pero también puede ocurrir que a través de una resolución judicial, en el caso, supongamos que la emite un tribunal constitucional, como en nuestro caso puede ser la Suprema Corte o los tribunales colegiados de circuito, la jurisprudencia puede incluso dejar de aplicar una ley y resolverla en sentido diferente a lo que una ley marca, o bien puede inclusive a través de una jurisprudencia dejarse sin efecto una ley, expulsarla de nuestro orden jurídico. Si la jurisprudencia va en contra de la ley, puede prevalecer la jurisprudencia si es en la llamada jurisprudencia constitucional. Eso nos hace entender la relevancia que puede llegar a tener, ¿no? Porque la jurisprudencia, como en los ejemplos que ponía hace un momento, puedo poner otros. ¿Se acuerdan ustedes de la ley Bonilla, que así se le llamó? ¿Qué es lo que sucedió ahí? Que se hizo una reforma, una ley electoral en el estado de Baja California, en la cual se pretendía que el periodo para el cual había sido electo el gobernador se ampliara, y se modificó la ley. Se emitió una resolución por parte de la Corte que dejó sin efectos esa ley. O sea, la ley se consideró violatoria de los derechos políticos y por lo tanto, a pesar de que había pasado por un proceso legislativo, se dejó sin efectos. Y así ha sucedido. Hace poco también fue muy conocido la resolución en la cual se declaró inconstitucional la ley de salud porque prohibía el consumo lúdico de la marihuana, de la cannabis, de la otra sustancia. Y fue a través de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que se declaró esa ley inconstitucional. Se dejó de aplicar en un caso específico, ahora ya se volvió a través de una declaratoria general de inconstitucionalidad, se volvió una resolución general. Pero estos ejemplos los utilizo para que se pueda ver cómo la jurisprudencia puede incluso estar por encima de la ley. Lo que debe de suceder a la postre es que, por ejemplo, luego las leyes se acomoden o se ajusten, se reformen de acuerdo a la jurisprudencia. Y además, Jessica, también otro tema importante, al público lo comento, la jurisprudencia también puede ser internacional. No solamente hay jurisprudencia a nivel de nuestros órganos locales, sino que también hay jurisprudencia internacional que nos obliga a nosotros. Justamente, y también cuestionarnos si eso nos obliga a nosotros como Estado mexicano o en dado caso nos subroga, es decir, estamos por debajo de nuestra jurisprudencia, por ejemplo, en dado caso de la Corte, debajo de esta jurisprudencia internacional, ¿cómo aplica? ¿O también hay un criterio en el que son iguales o hay una jerarquía? ¿De qué va? Mira, en términos generales, la jurisprudencia internacional nos obliga en materia de derechos humanos. Esa es la que realmente nos obliga y deriva de dos cosas. Deriva de que nosotros hemos firmado como Estado mexicano los tratados internacionales al respecto y deriva también de que nos hemos adherido a los órganos jurisdiccionales internacionales, que en este caso es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero también deriva de que nuestro artículo primero constitucional establece que las normas internacionales obligan, igual que las normas internas, tratándose de derechos humanos. Esa es una discusión muy interesante. Desde mi punto de vista, el artículo primero es muy claro. Se ha ido reiterando este criterio también por parte de la Corte, pero no solamente debemos entender que estamos sometidos a las leyes internacionales,
sino a la jurisprudencia internacional, es decir, a las resoluciones que los órganos internacionales aplican al momento de juzgar un asunto correspondiente. Evidentemente, repito, tiene que ser en materia de derechos humanos, pero puede estar incluso por encima de nuestra Constitución. Eso es muy llamativo, pero es parte de este momento en el que vivimos, en donde el tema también de los derechos humanos se vuelve un tema universal, se reconoce la universalidad de los derechos humanos y por eso tiene estas implicaciones. Voy a poner un ejemplo muy reciente, que es el famoso caso de Reyes Alpizar, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano, primero por un caso en el cual los tribunales de nuestro país, que eran los tribunales del Estado de México, tuvieron a una persona en prisión preventiva durante casi 18 años. Eso tiene toda una explicación de por qué sucedió así, pero evidentemente era violatorio de los derechos humanos. ¿De cuál en específico? De la presunción de inocencia y de la libertad, pero sobre todo de la presunción de inocencia. Porque era un proceso, todavía no había una sentencia, no tenía por qué estar esa persona compurgando tanto tiempo. Va el asunto, llega hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sentencia de manera condenatoria al Estado mexicano y entre otras cosas dice, no solamente en este caso, que nuestra Constitución es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos porque establece la prisión preventiva oficiosa, es decir, que se aplica de oficio, se aplica automáticamente en un listado de cada vez más número de delitos. ¿Por qué es inconvencional eso? Porque la prisión preventiva es una medida cautelar, no es una sanción. Entonces se debe de aplicar solo cuando sea necesaria, no por el tipo de delito. ¿Y qué nos dice la Corte Interamericana? Debe de modificarse la Constitución mexicana. Y estrictamente hablando, nos obliga. ¿Y qué tema tan más importante? Porque justamente permite visibilizar que aquellos casos en donde el Estado mexicano ha sido insuficiente o no ha sido adecuado en la resolución o en la atención de determinados casos, pues va a ser un proceso complejo el que lleguemos a estas instancias internacionales. Sin embargo, estos grandes casos que nos comenta, pues sin duda van a llegar al país en el cual pues se puede analizar no solamente desde el Poder Judicial, sino también desde el Congreso Federal, desde los congresos locales para seguir garantizando los derechos humanos. Pero querido abogado, se nos acabó el tiempo aquí en la radio y quisiera pedirle sus redes sociales, ¿dónde podemos contactarle? Sí, cómo no. Estoy en Twitter, mi cuenta es rsepúlveda y latina, en Facebook con la misma cuenta. Pues estoy a sus órdenes. Actualmente trabajo en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, justo promoviendo un sistema de jurisprudencia, porque ahí hemos hecho muchos cambios en la ley orgánica y, entre otras cosas, se creó la jurisprudencia por precedente que puede ser invocada por los abogados y las abogadas en los juicios y los jueces están obligados a seguir esos criterios salvo que tengan argumentos para no hacer. Es una oportunidad muy buena para que pueda haber mayor dinamismo en la jurisprudencia, repito, a nivel local. Qué maravilla y qué tema tan más interesante que ya podremos abordar más adelante, como bien nos comenta, que hay diferentes tipos de jurisprudencias, las internacionales, las de carácter federal, pero también las jurisprudencias locales. Pero querido abogado, yo quiero agradecerle mucho el que haya colaborado el día de hoy para el Instituto Mexicano de la Radio, invitarles nuevamente a escuchar el contenido de este programa, así como a sintonizar cada viernes a las 12 del día nuestro programa. Yo soy Jessica Torres y espero que tengan un extraordinario fin de semana. Adiós. Muchas gracias, abogado. Gracias a ustedes. Cápsula de la semana. Cápsula de la semana. En México, cada 15 de noviembre se conmemora el Día Nacional contra el Uso Nocivo del Alcohol, con el fin de generar conciencia sobre el consumo de bebidas alcohólicas por menores de edad, el cual se ha convertido en un problema de salud pública debido a los efectos que provoca en la salud, en la familia, en la escuela y en el desarrollo, así como por las consecuencias económicas y sociales que provoca. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, 39.8% de las personas menores de edad, es decir, 4 de cada 10, han consumido alcohol alguna vez en la vida y 8.3%, es decir, casi 1 de cada 10, consumieron 5 copas o más en el último mes. Esto fue Luchando por la Justicia. Promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Luchando por la Justicia.